Buenos días, Dios les bendiga mucho. Nuevamente estamos por este medio, el Face de la Iglesia Cristiana de Citibel, para compartir su palabra. Este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Es un día frío, por cierto, pero vamos a sentir el calor del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón y sobre todo aprender una vez más de su palabra y que ella sea para vida y vida eterna en cada uno de nosotros, cada uno de los que están por conectarse, los que se van a conectar y aquellos que van a ver en diferido este video. Que Dios esté obrando en cada corazón, en cada vida, en este día, en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Gracias a Dios por un día más que nos da y gracias por todo, por todas las cosas que nos da, por aquellas que no nos da también, y gracias al Señor por cada vida que se acerca a Él, por cada corazón sincero que se pone a disposición del Señor para que el Señor haga su obra o complete en algunos casos la obra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos, que el Señor esté bendiciendo sus vidas, su hogar, su familia, y que juntos podamos ir escudriñando la palabra de Dios y aprendiendo más de ella. Que la palabra de Dios fluya para vida eterna en nuestra vida, en nuestro corazón, y que nuestra mente esté dispuesta, sea abierta para recibir las enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios le bendiga mucho y como es nuestra costumbre, dejar en primer lugar en la mano del Señor, para que Él sea quien dirige todo, Él sea nuestro Señor. Una vez más en nuestro corazón, una vez más decimos: Señor, toma control de mi vida, toma control de mi familia, toma control de todo lo que hagamos. Vamos a orar y a pedir la bendición de Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú preparas todas las cosas, preparas todas las situaciones, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro ayudador, porque eres nuestro amparo y fortaleza en cada situación adversa que atravesemos, Señor. Te pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor, sobre la vida de mis hermanos, Señor, sobre sus familias, sobre cada cosa que hoy se haga, Señor. Esté tu bendición, Señor, esté tu mano sobre ellas, Señor. Bendice las reuniones, sea presenciales, Señor. Bendices a tus siervos, Señor, a cada uno, Señor, en la actividad que le corresponda realizar, Señor. Bendice a los maestros, bendice a aquellos, Señor, que comparten tu palabra en esta hora, Señor. Bendícelos, llénalos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, que fluya para vida, Señor, en cada uno, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor, porque tú eres el que sabe todas las cosas, Señor, y que nosotros debemos ponernos a disposición tuya, Señor, para que conforme a tu voluntad sea hecho. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Quédate con nosotros y dirige todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga mucho. Bienvenido a los que se van agregando. Bienvenido a los que después van a ver en diferido este video. Bueno, estamos terminando una de las etapas que estuvimos dando, escuela dominical, de los temas, digamos. Después siempre terminan unos temas y comienzan otros, así por etapa. En esta oportunidad dice: termine bien, lleva como título, es una enseñanza más, unas recomendaciones que nos da el apóstol Pablo, que le dan en principio a Timoteo, pero que se hace también extensión a nosotros, a los que seguimos en el camino del Señor, a los que día a día queremos agradarle al Señor y queremos hacer su voluntad. Por eso que es muy importante tomar en consideración cada uno de las recomendaciones, cada uno de los consejos que la palabra de Dios nos da. ¿Por qué? Porque es para darnos vida y vida en abundante a nosotros, y para que sigamos en este camino aprendiendo, para que sigamos en este camino haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que realmente queremos y lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso es muy importante
ir escudriñando la palabra de Dios. Por eso hago referencia, como dice la vez pasada, el estudio de la palabra, el de leer la palabra todos los días y de tratar de completarla durante el año. Eso es muy bueno porque nos ayuda a ir recordando muchos pasajes que tal vez lo que llevamos muchos años en el camino del Señor, hemos leído bastante la palabra de Dios, pero cada momento que nos encontramos con una clase, con una predicación o con esto que es el estudio de la palabra diariamente, nos encontramos con nuevas cosas que el Señor nos quiere dar, nos quiere brindar y nos quiere decir. Tal vez en otro momento que le hemos leído nos dio una enseñanza o nos aclaró algún panorama o nos respondió alguna situación, alguna inquietud en ese momento. Pero ahora, leyendo nuevamente el mismo pasaje, tal vez nos da otras respuestas a lo que estaba esperando o nos da otra enseñanza o nos abre el panorama a otras cosas. Y así es la palabra de Dios. Siempre es viva y siempre es fresca y se van a dar cuenta por el primer pasaje que vamos a leer, que es segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. El frío me hace decir palabras que no van. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuántas cualidades, ¿no? Cuántas cualidades horrendas, cuántas cualidades de la cual tenemos que evitar que no estén en nosotros y que tampoco nos estemos relacionando con este tipo de persona. Relacionarnos, quiero decir, no caer en sus trampas, no caer en su doctrina, porque acá el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo porque estos personajes eran religiosos, por eso le está detallando cada una de las cualidades que tenían esas personas, que algunos podían tener más de una, o algunos podían tener todas estas, pero era lo que le estaba aconsejando, lo estaba guiando para que no cayera en esto. Y también para que no cayera él mismo o aquellos a quienes él estaba guiando, estaba sirviendo, o si tuviera en su grupo, su congregación, este tipo de personas, que tuviera mucho cuidado con encontrarse con esta persona y sobre todo de seguir sus doctrinas o seguir su enseñanza o caer en el mismo camino que ellos, que sabemos que todo esto Dios lo aborrece y esto lo llevaría a la perdición, a la perdición y no a la vida eterna, sino a la muerte eterna realmente. Lo llevaría al infierno más que al cielo. O sea que lo estaba aconsejando que tuviera muchísimo cuidado con este tipo de personaje. Y por eso decía que al principio que la palabra de Dios siempre se actualiza para nosotros. Si en un tiempo leímos unos pasajes que nos decían una cosa para nosotros, ¿no? Que recibíamos de una manera, y después leemos el mismo pasaje y lo recibimos de otra manera, así en cada estudio, en cada predicación, en todo. Y esta palabra de Dios que hoy estamos leyendo es actual. Todo esto seguramente nosotros no nos ponemos a considerar de que esta persona es así, esta persona es así, ver
las cualidades malas, como lo declara acá en la palabra de Dios. Pero a veces por las situaciones que ocurren, por las cosas que se están dando, uno se va dando cuenta que muchos de estos, en este tiempo, tienen estas cualidades. Si bien por ahí nosotros no estamos en contacto o no tenemos por ahí alguna relación con este tipo de personas, pero sabemos que existen, sabemos que están. O sea que en todos los tiempos nos vamos a encontrar con las mismas cosas, con los mismos personajes, con las mismas doctrinas falsas, con aquellos amadores más del mal que del bien, aquellos que, como dice cada una de las descripciones acá, y que yo busqué el significado de cada uno, o la mayoría que no lo tenemos presente, ¿no? De algunas de las cualidades que no lo tenemos presente, como dice acá en la palabra. Por ejemplo, sin afecto natural, es tener irrazonablemente un sentimiento. Sin afecto irrazonablemente, ya está diciendo la palabra, no razonar en su propio afecto, en su propio deseo. O sea, ser, como dice la otra palabra, implacable. No se puede dominar, no se puede calmar. O sea, implacable. Que esos tipos de personajes también asusta, y esos tipos de personajes no ayudan a nada. Al contrario, es como que te lleva a la perdición más que a la salvación. Avaro, que posee riqueza para sí mismo y sin compartir, o sea, aquellos que se guardan todo para sí mismo, que van detrás de eso que quieren más bien del dinero y de cosas materiales también. Blasfemo, palabra ofensiva que ofende la magnitud del Señor. Eso es blasfemo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, contra Dios, no creer realmente en que Dios existe, que Dios puede hacer milagros, que hoy Dios puede salvar y que hoy Dios puede salvar. Y blasfemar también sobre cada uno de lo que nosotros podemos enseñar o podemos compartir de la palabra de Dios. O sea, esos personajes están hoy en la tierra y puede también estar entre nosotros. Ingrato, no agradece un favor o beneficio recibido. Hay muchos ingratos también en el camino del Señor, aquellos que no son agradecidos por lo que Dios ha hecho en su vida, agradecidos también, no digo por las personas, pero también hay que ser agradecido a las personas, porque las personas por ahí no han brindado su confianza, no han brindado su tiempo, no han brindado su paciencia, no han brindado aún en lo material, aún en lo económico. Y hay mucha gente que son ingratos a eso, a no ser agradecido por el beneficio que han recibido. Y sobre todo también de ser ingrato hacia Dios, cuando Dios lo ha salvado, cuando Dios lo ha levantado, cuando Dios lo ha sacado, quién sabe de cuántas cosas. Entonces, todos estos personajes estaban en ese tiempo y están en este tiempo. Impío, que carece de piedad o fe a Dios. La Biblia está llena de esa palabra, por todos lados, esta palabra impío. O sea que de punta a punta de la Biblia estuvieron esos personajes y también siguen estando, que carecen de piedad, de fe en Dios. Tendrán por ahí fe en muchas cosas, capaz que tienen fe en este vaso de agua y no en la palabra de Dios. Fe en un frasco de aceite, en la palabra de Dios. Muchas de esas cosas, y si uno se pone a pensar, y uno porque por ahí no está tanto en eso, ¿no? Tratando de buscar de que si están esto no están los otros, pero leyendo la palabra de Dios y que te haga referencia de todo eso, ay, wow, sí,
lo he visto acá, lo he visto allá, he escuchado acá, he escuchado allá. Recién ahí es como que caemos que realmente esos personajes están entre nosotros. Y que esto no lo estaba diciendo Pablo en Timoteo, que estaba en esa época, que si él tuviera cuidado de esas personas, ahí se iba a terminar todo, si nadie lo seguía, no iba. No, no, esto es para todos los tiempos, esto es para ahora, para mañana, para el futuro, es para todos los tiempos. Hay que tener cuidado de todo esto. Intemperante, carecen de templanza y dominio en sí mismo. Esas personas son de temer. Esas personas intemperantes, que no tienen dominio y no sabes cómo se va a salir, cómo va a salir en ese momento, con qué se va a salir en ese momento. Crueles, que generan en dolor en otros, que no tiene tacto, como decimos nosotros, que no le importa el otro, no le importa el ser humano. Traidores, personas que engañan y que engañan a otros que han puesto su confianza en él. Seguramente han pasado por eso, ¿no? También que uno pone toda la confianza, que confía en ciertas personas y son engañados. Muchas veces se da en la parte económica también. Infatuoso, que se mueve rápido impetuoso, que se mueve rápido sin importar el otro, y a veces también este personaje asusta porque no sabe con qué se va a salir, se mueve de acá para allá de una forma, de otra, donde no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Eso también debemos tener mucho cuidado. Infatuado, que volver a alguien fatuo, presumido, necio, vanidoso, jactancioso, que también la palabra de Dios nombra esa palabra, jactancioso, y a lo que nosotros por ahí más acostumbramos a decir, fanfarrón. Esa es una de las cualidades que hace referencia esta palabra. Deleites, placer muy intenso por algo o por alguien que a costa de cualquier cosa quiere satisfacer su deseo. O sea, todas estas palabras, y hay más, vanaglorioso, soberbios, que todas esas palabras las tenemos más en claro nosotros de lo que significa. Pero ¿cuántas palabras? ¿Vieron cuántas palabras están puestas ahí en 4 versículos? En 4 versículos o en tres versículos están puestas tantas. Solamente en 3 versículos el Señor nos está diciendo infinidades de cosas. Si a cada una las vamos desglosando, a cada una de esas palabras que están ahí escritas, cada una de esas cualidades, malas cualidades que están ahí, si a cada una las vamos desglosando, ¿cuántas cosas podemos rescatar de ahí? ¿Cuántas cosas podemos rescatarla para tener cuidado de cada una de ellas? ¿Cuánto nos hace falta aprender de la palabra de Dios? ¿Cuánto nos hace falta meternos de cabeza en la palabra de Dios? Abrirnos la cabeza y meternos el libro, la Biblia. Con solo 3 versículos, ¿cuántas cosas nos está enseñando Dios? Eso nos da una pauta realmente que la mayoría está impregnado de todo esto. Y sobre todo acá, como le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo, se refería a lo religioso. Con más razón es donde tenemos que tener cuidado. El impío, la persona sin fe, aquella que no cree en Dios, aquel ateo, todo eso ya sabemos cómo son, qué piensa, qué hace, qué no hace. Pero en lo religioso, ese que proclama a Dios, ese que proclama a Jesús, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí es donde tenemos que tener, pero las antenitas bien levantadas, los oídos bien abiertos, los ojos bien abiertos, para todo aquello que podamos ir viendo, escuchando,
y aún leyendo, porque también hay texto, también hay enseñanza. Hoy por hoy que tenemos este medio de comunicación, con más razón, con solo un clic ya me estoy conectando con cualquiera o con cualquier lugar. No dejen de conectarse conmigo los domingos 9:30 y con la hermana Marisol, que compartimos la verdadera palabra de Dios, aquello lo que el Señor nos ha enseñado primero a nosotros y después podemos transmitir. Muchas veces el amor propio convierte a la persona en alguien que constantemente hace alarde de sus logros. Claro, estos también pueden decir, yo logré esto, logré aquello, pero no sabemos de qué fuente vienen, no sabemos de dónde procede esto. Sí, lo sabemos, procede del mal, para ir generando más mal. De esa fuente procede todas estas cosas. Pero ¿cuándo lo sabemos? Cuando realmente conocemos la palabra de Dios y cuando conocemos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Es ahí donde nos damos cuenta, porque todos podemos caer en muchas cosas, por lindo, por bello, por hermoso, todo. Como siempre hacía referencia el pastor y también la pastora de la manzana, que es lo que más tenemos nosotros presente, toda roja, hermosa por fuera, y por ahí la partí y por dentro está muy fea, está podrida. Y eso también muchas veces nos encontramos con esas cosas, muy bello por fuera, muy brillante, muy colorido, pero por dentro carece de todo. El orgullo también hace que sea superior, que quiere ser superior a los demás. El ser orgulloso, que yo lo sé, que yo lo tengo, que nadie hay como yo, que nadie enseña como yo, nadie predica como yo, nadie canta como yo, nadie hace las visitas como yo, nadie prepara la clase como yo. Nadie prepara la reunión de hombres como yo. Nadie prepara la reunión de damas como yo. Nadie prepara la reunión de jóvenes como yo. Nadie prepara la reunión de adolescentes como yo. No es así. Todos estamos en las manos del Señor para que Él nos guíe. Y somos insignificantes en las manos de Dios. Y también tenemos que ser insignificantes para los demás. ¿Por qué? Para que el Señor nos pueda usar. De esa manera nos puede usar. Cuando somos humildes, no arrogantes como muchos y como vemos acá en la palabra de Dios, como nos declara la palabra de Dios. Y como decía, que no es para el tiempo de Timoteo. Claro, eso fue para el tiempo de Timoteo. No. Es para todos los tiempos. Por eso que cada uno de estos personajes no cumplen con lo que prometen. Cada uno de ellos hace lo que bien le parece. Porque en ese tiempo acá dice que entraban a las casas y que agarraban las mujeres como prisioneras. Y hoy también entran a las casas. Hoy también llevan prisioneros. Hoy también te roban, hoy también te asesinan, hoy también hacen de todo. Y todas estas cosas ya estaban puestas en la Biblia, que iban a acontecer en todos los tiempos. Tal vez en algunos puede haber algún concepto de piedad, pero simplemente niegan realmente el poder que viene de Dios. Se contentan con su apariencia de religiosidad simplemente, y que eso es lo que lleva por ahí a engañarnos, ¿no? Al caer como presa de ello, en que son muy religiosos. Y también lo había en este tiempo de los apóstoles, en tiempo de Jesús, los religiosos, donde mucha gente lo seguían
por su manera de expresarse o de llevar adelante alguna cuestión. Pero cada uno de ellos estaban muy lejos de la relación con Jesús, en este caso que estamos hablando del tiempo de Timoteo, muy lejos de la relación de Jesús. Y nosotros hoy también podemos darnos cuenta cuán lejos pueden estar de la relación de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la relación con Jesús. Entonces sabemos cómo es una relación con Jesús, cómo es una relación con el Señor, cómo es una relación con Dios. Nosotros lo sabemos. Entonces, es muy fácil darnos cuenta cuando realmente cuando nosotros tenemos esa relación con Jesús, con el Señor, podemos darnos cuenta de aquel que no lo está teniendo, aquel que está errando el camino. Sabemos que acá Pablo estaba aconsejando a Timoteo, pero el consejo es para nosotros también. Seguimos leyendo el verso 6, que decía esto, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto se refiere al pecado que cometían en ese momento. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no pueden llegar al conocimiento de la verdad? Porque no llegan a Jesús. Porque recuerden que dice San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso dijo Jesús. Y se lo estaba diciendo a sus apóstoles, aquellos que ya hacía un tiempo que estaba con ellos y que muchos todavía no se habían dado cuenta quién era Jesús, que le preguntaban, muéstranos el Padre y no basta. Pero ¿cómo? Hace tanto que estoy con ustedes y no te has dado cuenta. ¿Hace cuánto que estás en el Señor y no te has dado cuenta? ¿Cuánto tiempo hace que estás sirviendo a Dios y no te has dado cuenta? ¿Cuánto tiempo hace que recibiste al Señor y no te has dado cuenta? ¿Cuánto tiempo hace que estás en un ministerio y no te has dado cuenta? Todavía dice, muéstranos el Padre y no basta. O sea, todo este tiempo que hiciste, todo este tiempo a quien adoraste, todo este tiempo a quien creíste. De eso tenemos que tener cuidado, de no caer en esa. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, nadie va al Padre, si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Nadie va al Padre si no es por Él. Por eso es necesario ponerse en las manos del Señor Jesús, recibir al Señor Jesús como su suficiente Salvador. Y te animo que si todavía no recibiste al Señor Jesús en tu corazón, lo hagas hoy. Que digas, Señor, acá estoy, te pido perdón por mis pecados, quiero recibirte como mi Salvador. Y si estás en el camino y estás un poco frío, un poco flojo, un poco desanimado, también acércate a Jesús y pídele perdón y que Él te va a llenar de su gloria, de su amor, de su presencia, de su sabiduría y sobre todo de su amor, que es lo que cada uno necesitamos en esta vida para seguir adelante. El amor de Dios y también saber compartir ese amor del Señor. Dice el 8, y de la manera que Jan y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad de hombres, a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, sí. Esto se nombraba normalmente porque,
nombraba normalmente a estos personajes porque hacía referencia en el tiempo de Moisés, cuando los brujos, el hechicero, venían a él y que era en el tiempo donde Moisés tenía que liberar al pueblo. Entonces se presentaba ante Faraón y Faraón trajo sus brujos y sus hechiceros también para demostrar que ellos también tenían poder, entre comillas, para hacer cosas, pero era muy diferente del poder de Dios. ¿Por qué hace referencia a esto también? Porque esto también existía en ese tiempo de Timoteo y de Pablo, por eso que también esos personajes estaban ahí vigentes todavía y que podían ser engañadores a los demás. Los consejos de Pablo son advertencias tanto para Timoteo como para nosotros, y que no caigamos en esa religiosidad, sino que nos sometamos a Jesucristo y que tengamos cuidado de estos religiosos que siempre están prestos a cazar alguna presa para su redil. Algunos quieren una religión, o algunos se inclinan a una religión o se agregan a estos grupos. ¿Por qué? Porque no quieren ir al infierno. O sea que saben que el infierno existe, así como existe el cielo. Saben que existe y creen que detrás de una religión puede estar seguro para no ir al infierno. Y eso no es así, no es así. El único camino, como ya lo dijimos, al Padre es Jesucristo. O sea que la mayoría no quiere esa relación con el Señor y Dios, sino quieren estar en caminos opuestos, porque es estar en camino opuesto. Porque pertenezca a una religión, a una denominación, una secta, quiere decir que ya perteneces a Dios. No, de ninguna manera perteneces a Dios. Podés invocar el nombre de Dios, de hecho lo hacen, invocar el nombre de Dios, ir a un lugar, a un edificio donde se invoque a Dios, pero eso no quiere decir que estás en Dios, que estás en el Señor. Eso no quiere decir que al hacer eso ya tenés entrada libre al cielo, que ya tenés comprado el pasaje para llegar al cielo. De ninguna manera. Acá, como decía el 8, que eran réprobos, réprobos, sí, decía esta palabra, quiere decir que estaban condenados por vida eterna, porque iban a ser castigados y apartados, y iba a tener la condenación eterna. Seguimos leyendo el verso 10 del mismo capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todo me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Acá Pablo está describiendo también las situaciones que él tuvo que pasar. Y qué importante es conocer la palabra de Dios para seguir sus consejos y para saber también lo que ha pasado cada uno de aquellos que han puesto las manos en el arado para arar esos campos que eran vírgenes, esos campos que necesitaban que el arado pasara por ahí, que abriera esos surcos para poder penetrar la palabra de Dios. Cuando hacemos referencia de arado, de los surcos, es cuando a la tierra se abrían los surcos para ir colocando la semilla y sembrando. Así es la palabra de Dios, así es el camino de Dios.
Hay que arar esos campos que están llanos, que están lisos, que están virgen, que nunca se ha hecho nada. Así también es necesario arar esos campos y sembrar la palabra de Dios. Así como hay malos consejos que debemos evitar, así también están los buenos consejos que debemos imitar. Y eso es lo que nos está dando el apóstol Pablo acá. Y describe todo lo que él ha aprendido y todo lo que ha sufrido también y todo lo que ha pasado. Acá Pablo era un ejemplo para Timoteo, un ejemplo a seguir. ¿Cuánto nosotros tenemos también ejemplo para seguir, ¿no? Ejemplos. El primer ejemplo, por supuesto, que tenemos de parte del Señor y de su palabra, que es la que hemos estado aprendiendo desde nuestros comienzos, pero nosotros llegamos al Señor, no sé, cada uno llegó también de diferente manera, pero nos llegamos sabiendo las cosas, nos llegamos porque teníamos leído la Biblia. Tal vez algunos sí, no dudo en eso, pero estoy hablando en manera general. Y ahí también tuvimos que tener a alguien que nos enseñe la palabra. En primer lugar, que nos enseñe a hacer la oración de arrepentimiento, de aceptación al Señor como nuestro Salvador. Y después, que nos guíe a leer la palabra, a conocer lo que era la Biblia. Tal vez algunos no sabíamos qué era la Biblia, qué significaba la Biblia o qué era este libro. Y también a leerla. Y también nos enseñaron a estudiarla. También nos enseñaron a orar. O sea, todas esas cosas no las trajimos incorporado. O algunos sí, o otros no. Fuimos aprendiendo. Tuvimos nuestros guías, mejor dicho, nuestros guías para hacer todas esas cosas. Estoy hablando nada más que del principio, del momento que recibimos al Señor, o de los primeros pasos que fuimos dando. Y esas cosas nos llevan a tener en nuestra memoria y decir cuánto he aprendido, cuánto he avanzado. Y no nos estamos vanagloriando, no, de ninguna manera. Estoy queriendo tratar de que tuvimos buenos ejemplos, tratar de entender y de tener presente que tuvimos buenos ejemplos de quienes fuimos aprendiendo todo, de quienes hemos visto pasar situaciones difíciles, situaciones de persecución, tal vez no del tipo de persecución que pasaba antiguamente, pero sí de situaciones difíciles que algunas se convierten en persecución o en cárceles porque quedas atrapado entre barrotes o entre cadenas que son muy difíciles de romper muchas veces y no son fáciles, no difíciles, sino no son fáciles. O sea, todas esas cosas se van dando en el transitar por el camino que el Señor nos ha marcado. O sea, acá como Timoteo lo tenía de referente al apóstol Pablo, también nosotros tenemos nuestros referentes hoy en día. Y ninguno de los que están conectados me deja negar eso, ¿no? Que tenemos nuestros referentes, donde fuimos aprendiendo muchas cosas. Algunos tal vez no les ha gustado, otros se han enojado, otros se han, agarrado cosas que es normal en el ser humano, que nos enojemos, que no nos gusten las cosas. Pero también debemos ser conscientes que todo viene de parte de Dios, y todo es para nuestro crecimiento espiritual, y todo es para que un día demos el presente allá con Él. Es todo eso, es lo que tenemos simplemente que entender.
Más allá que me guste la cara de este, que no me guste la cara de aquel, que me guste cómo canta este, o que me guste cómo habla aquel, o cómo predica. Esa cosa nada importa. Lo único que importa es tu relación y mi relación con el Señor. Por aquel que dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Lo demás no importa. No importa. Porque nada te tiene que dejar, nada te tiene que impedir y nada te tiene que hacer perder la salvación. A eso quería llegar. Nada ni nadie te puede hacer perder la salvación. Por eso que te animo que sigas adelante, más allá de todas las situaciones y aún de esta situación que es mundial que tenemos que estar atravesando, aún de esta situación, sigamos adelante, pongámosle pila, como dice, pongámosle batería a nuestra vida para poder seguir y servir sobre todo. Es bueno tener siempre esos referentes y seguir adelante en el camino de Dios y también en los ministerios que cada uno tiene, que el Señor nos ha puesto en cada uno de los ministerios, y necesitamos los referentes, necesitamos las guías para que ese ministerio siga creciendo. Cada uno de nosotros tuvimos que aprender muchas cosas, tal vez los que llegamos grandes al camino del Señor, y aún los que han nacido en hogares cristianos tienen que aprender cosas, han aprendido cosas y tienen que seguir aprendiendo cosas, porque eso ya viene a pasar a ser una relación personal con el Señor y con su palabra, y es por eso que necesitamos ir aprendiendo y que nos vayan enseñando. Así como el apóstol Pablo también tuvo que aprender mucho del Señor Jesús, de su amor, de su paciencia, de la paz, tuvo que aprender del Señor. Y nosotros también estamos en la misma situación que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros conocimos al Señor Jesús por fe, porque el encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesús fue después que él ya no estuvo en la tierra. Y nosotros también ese encuentro que tenemos con el Señor Jesús y que podés tener vos también, esa por nuestra fe, poner nuestra fe en marcha y creer que realmente Jesús dio su vida por mí y por vos. Acá donde decía la palabra en el 10, longanimidad, quiere decir, también lo toman como un fruto más del Espíritu Santo, donde nos da paciencia, fortaleza, ánimo para seguir predicando la palabra de Dios. Por eso que los consejos del Señor es que no nos apartemos de Dios ni de su palabra. Seguimos leyendo el verso 14 del capítulo 3 que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Así es. Esto le está diciendo a Timoteo, pero hoy te estoy diciendo a vos. Persiste en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tenerlo presente eso, subrayalo ese versículo. Tenerlo presente, de quién has aprendido. Y que dice el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto, como decía antes, a los niños que han nacido en hogares cristianos, o aquellos que han aprendido la palabra de Dios desde niño, qué bueno que es eso, ¿no? Que haber aprendido ya la palabra de Dios, cuánto ahorro de sufrimiento, de padecimiento que han tenido esos niños que han mamado la palabra de Dios desde muy pequeño. Aunque algunos por ahí se apartan después de grande, pero después vuelven y el Señor los recibe con sus brazos abiertos. Algunos vuelven rotos, desanimados, otros no, pero el Señor
a todos los recibe por igual. Así como te recibió a vos, como me recibió a mí, así lo sigue haciendo el Señor. Y dice, si tu pecado fuera como el rojo carmesí, va a volver a ser como blanca lana. Esa es una promesa del Señor. Pero esa promesa se cumple cuando vos te acercás al Señor y le pedís perdón. Y te entregás a Él. Y decís, Señor, acá estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que sea lo mejor. Haz en mí tu voluntad. En el verso 15 que decía acá, que nos da una clara enseñanza, ¿no? Y la clave de esto, de la palabra de Dios, de aprender la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Que no puede ser sabio. Eso es lo que necesitamos, ser sabio. Sabio en la palabra de Dios, sabio en las Escrituras. Esa sabiduría es la que tenemos que reclamar. No sabio para decir, yo sé más, yo entiendo más, tengo facilidad para entender, facilidad para aprender. No, esa sabiduría es de este mundo. La sabiduría de Dios es la que importa. ¿Por qué? Porque es para salvación. Eso es lo que dice el Señor. Es para salvación. La Biblia siempre, la palabra de Dios nos va a ayudar para madurar espiritualmente y enseñar la verdad de Dios y saber lo que Él espera de nosotros. Es nuestro manual que nos informa de todo. De todo. Nos da las noticias fresquitas, como dice nuestro pastor. Nos da las noticias fresquitas, la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Es nuestro noticiero del día a día. Y sobre todo, para ponerla en práctica. Dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda nueva buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, sea perfecta, enteramente preparado, preparada para toda buena obra. Porque a eso nos llamó Dios, para toda buena obra. La mala obra ya la hacen los otros. ¿Para qué las vamos a hacer nosotros? Otros las hacen las malas obras. Y eso es lo que tenemos que ir corrigiendo para que haya más buenas obras que malas obras. Como dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dios la preparó ahora? ¿Ahora que conocimos a Dios? No, la preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, la senda ya estaba allanada para que nosotros caminemos por ella. No vinimos a recoger las piedras, a recoger las rocas para poder caminar por ella. No, ya estaba allanada, ya estaba libre de todo eso. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al Señor, Él nos hace nueva criatura, ya nos hace libre de todos esos impedimentos. Ya va quitando esas piedras para que no tropecemos, para que andemos por ellas. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas.
creado en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para buenas obras. Nuestras obras sabemos claramente que no nos salvan, pero ellas es una evidencia de nuestra salvación. Que eso lo tengamos muy bien en claro. Que nuestras obras no nos salvan de ninguna manera, pero son una evidencia de nuestra salvación. Por eso son necesarias hacer las buenas obras. Que terminemos bien la carrera, como dijo el apóstol Pablo. Una encomienda final. Leemos el capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y tanto el versículo 1 como el 2 lo tenemos muy en claro. Escuche. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sabemos que estos dos versículos se van a cumplir. Que juzgará a los vivos y los muertos es cierto, es verdad eso. Y que se predique la palabra también, que inste en tiempo y fuera de tiempo también. Por eso es que cada uno que fue llamado a predicar la palabra, enseñar la palabra, debe hacerlo con responsabilidad y cumplir con ese ministerio. Nadie debe hacerlo con liviandad, porque tengo tiempo, porque tengo ganas y porque hoy está lindo el día, porque hoy está cálido, no hace ni tanto frío ni tanto calor. Ahora sí voy a ir a predicar la palabra. No. Tienes que hacerlo con responsabilidad para lo que fuiste llamado y cumplir tu ministerio, como te han comentado el Señor. Pero ¿para qué tengo que hacerlo? Para lo que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto y esté preparado y preparada para toda buena obra. Para eso tiene que hacerlo. Así como lo estuvo Timoteo, todos debemos estar siempre preparados para entregar la palabra de Dios a todas las personas. Vamos a leer 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15, y ya voy a ir finalizando porque se me está terminando la batería. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, era lo que el Señor nos está pidiendo, y que tengamos en claro la palabra de Dios. Nuestra palabra de Dios puede tener varias facetas y varios propósitos, pero nunca nos salgamos del centro que es el Cristo Jesús. Acá, como dice, nombraba la faceta que puede ser para reprensión, para corrección, para exhortación y también para alentación. Todas esas facetas puede tener la palabra de Dios y la podemos utilizar de acuerdo a la necesidad que haya. Pero siempre hacerlo con mucha paciencia, y que la palabra de Dios sea para acercar a las personas, no para alejarla. O sea, sabemos que hay muchos que pueden rechazar la palabra, que pueden no recibirla. Pero, como dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Todo eso es para tenerlo en cuenta, porque va a haber gente que va a querer escuchar lo que le convenga para poder seguir con sus apetitos carnales, y van a estar los que realmente quieren oír la palabra de Dios y quieren aprender de ella. Así que
Voy a ir finalizando porque ya se viene la reunión presencial, que el Señor esté preparando cada corazón, cada palabra de Dios, y tener en claro que nuestra carrera comenzó cuando comenzamos a recibir a Cristo en nuestro corazón, y que podamos decir, como el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman en su venida. Que estemos preparados para eso, para terminar la carrera y ganar la corona. Dios le bendiga mucho y oramos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por los mensajes de ellos, Señor. Bendice sus vidas, sus corazones. Bendice su familia, su hogar, Señor. Llénalo de tu presencia. Guíalo, Señor, en toda justicia y verdad. Te bendecimos, bendice, Señor, las reuniones del día de hoy, Señor, a los pastores, a los líderes, a los músicos, a todos, Señor, que estén involucrados para que tu palabra esté llegando a cada hogar y a cada persona. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga mucho y hasta nuestro próximo encuentro. Firme y adelante. Dios le bendiga.